Bien, vamos a continuar con el tema uno. Vamos a acabar de verlo. Nos quedamos en el punto 7, donde nos habla del lenguaje de programación Java. Java es el lenguaje que vamos a emplear para realizar pues, el contenido práctico. Es un lenguaje que tiene un recorrido ya pues, amplio, como vais a ver aquí en la parte de abajo, en la parte de un poquito de la historia, pues apareció en el año 91. Es un lenguaje muy utilizado, tiene una serie de características que lo hacen pues muy adecuado tanto para la enseñanza como para el desarrollo de los productos comerciales. Es un lenguaje cuya sintaxis, es decir, cuya forma de escribir el código es muy parecida a un lenguaje, quizás el más importante de la historia, que es C, que derivó en C++. Nosotros vamos a empezar viendo, como ya comenté en la tutoría del otro día, la parte, digamos, estructurada, lo que es el enfoque tradicional en el mundo de la programación y posteriormente pues pasaremos a ver los conceptos de la orientación a objeto, porque Java es un lenguaje orientado a objeto. Eh, Seguramente lo conocéis de oídas, aunque muchos de vosotros no hayáis hecho todavía nada con Java, y lo conocéis por la sencilla razón de que se ha impuesto como el lenguaje de programación más importante en todo el mundo, ¿vale? Es un lenguaje que tiene una serie de ventajas con respecto a los demás y la más importante seguramente es el hecho de que es independiente de la plataforma en la cual vaya a ejecutarse su código. Es decir, hasta la aparición de Java, pues los lenguajes se enfocaban a crear instrucciones que fueran ejecutables en un determinado entorno, en una plataforma, en un sistema operativo, pero con Java se ha conseguido que lo que se escribe sea independiente de donde se va a ejecutar. Es decir, que yo puedo desarrollar un código, una aplicación en un entorno, por ejemplo, en una plataforma tipo procesador Intel, sistema operativo Windows, pero el producto que yo desarrollo se puede ejecutar perfectamente en un móvil de Apple, por ejemplo, se puede ejecutar eh, en un sistema, digamos, por ejemplo, crítico, por ejemplo, que sería un sistema bancario, y todo es gracias a que cuando nosotros creamos las instrucciones, esas instrucciones no se traducen directamente a ningún tipo de, por así decirlo, de circuitería específica, sino que son instrucciones genéricas. Después cada una de estas instrucciones pues tendrá que ser interpretada por el entorno correspondiente. Para eso existe lo que se llama una máquina virtual de Java, ¿vale? Entonces la principal ventaja que tiene Java es esa, que se ideó pensando en que no se ciñera exclusivamente a ningún entorno específico. Como bien dice ahí, es un lenguaje que se puede, cuyas instrucciones se escriben una vez, pero se ejecutan, pues en principio, en cualquier sitio. Otra ventaja también que tiene Java es que ha asumido la sintaxis de C. C es un lenguaje que para los informáticos pues es tradicionalmente muy importante. Entonces, cualquier informático con los conocimientos básicos de programación en C, pues ya tendría el camino andado. Entonces, lo que conozcáis con Java, pues os va a servir por si por vicisitudes tenéis que trabajar con C, C++, pues os va a servir, ¿vale? Otra característica interesante de Java es que se ha desarrollado mucho gracias también a la explosión de Internet. Pensad que, como dice aquí en la historia de Java, pues es un lenguaje que apareció a principios de los años 90 y ello coincidió con, digamos, la explosión de Internet, el desarrollo de Internet. Entonces, está muy relacionado la carrera de Java con, digamos, el desarrollo y la utilización de Internet pues, por parte digamos, del público en general, ¿vale? Nosotros lo vamos a utilizar como lenguaje de programación, podríamos haber empleado otros, por ejemplo C++, para mí tiene mayor riqueza semántica C++, pero se emplea muchísimo, ya os digo, a nivel educativo. Os va a costar un poquito al principio, pero bueno, después vais a ver que la parte de la orientación a objeto pues no es tan, digamos, tan complicada. El lenguaje Java ha ido pues, desarrollándose a lo largo de los años. Existen multitud de versiones para todo tipo de entornos, pero todas coinciden en que necesitamos tres tipos de elementos para trabajar. En primer lugar, tenemos que disponer de un JDK. El JDK es el kit de desarrollo de Java.
pues es un paquete que contiene pues una serie de elementos imprescindibles como son el compilador. Ya lo iremos viendo más adelante. El compilador es un programa que permite crear una serie de instrucciones para que puedan posteriormente ser interpretadas por la máquina correspondiente. También necesitamos un JRE, es un entorno de ejecución, es la parte donde el programa corre, donde se ejecutan las instrucciones. Y además necesitaremos también, que lo veremos más adelante, un IDE. El IDE es el entorno de desarrollo, es por así decirlo, la aplicación que nos permite, pues digamos, desarrollar la parte de codificación, la parte de implementación del código. Bueno, aquí nos aparecen en este esquema que tenéis, pues cómo funcionaría, cómo sería el desarrollo, lo que es eh, la implementación de un programa. En primer lugar tenemos que escribir el código fuente, y la parte de codificación, lo que son las instrucciones. A continuación tenemos que proceder a compilar. Compilar significa, digamos, traducir esas instrucciones en un código intermedio que se denomina bytecodes. Los bytecodes son unas instrucciones que no están pensadas para un tipo específico de máquina ni de plataforma. Bien, esos bytecodes posteriormente serán interpretados en la plataforma correspondiente a través de una JVM, de una Java Virtual Machine. De tal manera que nosotros podamos crear un software que se ejecute en cualquier tipo de plataforma, en cualquier tipo de entorno. Bueno, como he comentado antes, Java es un lenguaje orientado a objetos. De momento, vamos a ir introduciendo poco a poco pues, una serie de conceptos a lo largo de las primeras semanas de trabajo, como por ejemplo son el concepto de clase, el concepto de objeto, la herencia, el polimorfismo, en fin, una serie de ideas que nos van a resultar en principio un poco extrañas, pero conforme vayamos avanzando, iremos viendo que tienen su sentido. La orientación a objetos es una filosofía, es un paradigma de programación que apareció en los años 70 y que ha acabado por imponerse. Hoy día lo que tenemos es que los diferentes entornos de trabajo emplean los conceptos de orientación a objetos, con independencia de que estemos hablando de lenguajes de programación, de sistemas operativos, de bases de datos. Es decir, que la idea que veremos más adelante de organizar todo a través de un conjunto de objetos y de clases, pues es algo que es intrínsecamente natural, ¿no? A nuestra forma de organizar la información. Por lo tanto, Java, en ese sentido, pues ha acertado de pleno, ¿no? Es un lenguaje que se pensó para la orientación a objeto, aunque realmente también incluye conceptos de la programación estructurada, como veremos a continuación. Como he comentado antes, una de las características más importantes, seguramente la más importante de Java, es que no está pensado exclusivamente para un determinado tipo de entorno, para un determinado tipo de plataforma. Eso es lo que lo hace muy ampliamente utilizado. Y luego también el tema del trabajo en red. Tenemos la posibilidad de utilizar todos los recursos que tenemos disponibles para desarrollar contenido en este entorno, en este trabajo, en este lenguaje de programación. Bueno, otra de las características interesantes de Java es el tema de la seguridad. De seguridad no desde el punto de vista de, digamos, de los accesos no permitidos, sino desde el punto de vista del funcionamiento y del desarrollo del software. Si alguno de vosotros tiene experiencia, ha trabajado con lenguajes como por ejemplo C, C++, pues sabrá el tema de los punteros, ¿no? Que es una especie entre comillas, de gran problema que surge en el desarrollo de la programación, ¿no? Los punteros realmente no son difíciles, lo que hay que hacer es entenderlos. Si se entienden bien, el manejo no es tan complicado. Pero a los informáticos, pues muchas veces nos ha tirado para atrás el hecho de los punteros. Pues bien, con Java pues se elimina, además de otras características, se elimina el uso de los punteros. Y luego también el tema de la simplicidad. Dice que es más sencillo que C o C++. Es cierto, ha mejorado un poco lo que es la parte de la expresión sintáctica, ha mejorado un poco, aunque es muy parecida a C++. Y como dice ahí, pues es más fácil, entre comillas, el aprendizaje a través de Java que de C++. Para mí C++ tiene mayor riqueza semántica,
aunque es un poquito más complicado. Luego también otra característica interesante es el tema del recolector de basura, que nos, digamos, evita de alguna manera que tengamos nosotros que gestionar la memoria. Todo esto ya lo iremos viendo, todo este tipo de características que estoy comentando, pues más adelante lo iremos viendo poco a poco. Bueno, hemos comentado antes que lo que hace Java es que cuando se codifica un programa, las instrucciones no están pensadas para ningún entorno determinado. Pues bien, el proceso que sigue, que tenemos que seguir, es el que aquí nos aparece en este esquema. Es un proceso sencillo. La primera etapa consiste en codificar, es decir, escribir las instrucciones, lo que es la implementación del código fuente. Bien, esas instrucciones tienen que ser correctas desde el punto de vista léxico, sintáctico y semántico, conforme a la gramática de Java. Pues bien, para ello vamos a realizar la tarea de compilación. Y la tarea de compilación es una tarea de traducción. Y con ello lo que vamos a conseguir es que nuestro programa se convierta en una serie de instrucciones que se denominan bytecodes, que son generales, por decirlo de alguna manera. Posteriormente, esas instrucciones se podrán ejecutar en cualquier máquina, siempre y cuando estemos utilizando una máquina virtual de Java, una JVM, una Java Virtual Machine, ¿de acuerdo? Ese es el proceso que vamos a seguir. Bueno, en este esquema, que es interesante, se ven las etapas por las cuales vamos a pasar. Cuando nosotros escribamos un programa, pues ese programa se guardará en un fichero. Bueno, puede haber muchos ficheros, lógicamente, ya lo veremos, pero en principio tenemos un fichero con la extensión .java. Va a ser la especie de matrícula que nos va a indicar que ese es un fichero fuente de Java. A continuación, el fichero se va a compilar, se va a traducir con independencia de la plataforma, pues tendremos un compilador si estamos utilizando un entorno de arquitecturas x86, por ejemplo, para los programas de Windows o de Linux. Si estamos utilizando un entorno, por ejemplo, pues para Mac, pues tendremos otro tipo de compilador. Si estamos utilizando otro tipo de arquitecturas, si os fijáis, aquí hay diferentes compiladores que podemos emplear. Pues bien, con independencia del tipo de compilador que empleemos, vamos a generar un código común, ¿vale? Fijaos que va a ser un fichero que va a tener la extensión .class. Ese fichero va a contener los bytes codes que representan, por así decirlo, el código que hemos escrito en Java. Y después ese fichero común, lo que vamos a hacer va a ser ejecutarlo. Si os fijáis aquí pone .exe, el java.exe, que es el fichero de ejecución, lo vamos a ejecutar en diferentes entornos. Por lo tanto, lo interesante de Java es que el fichero que contiene el código a ejecutar es independiente de las plataformas, como podéis ver aquí. ¿De acuerdo? Esa es la gran hazaña que ha conseguido Java. Es su verdadera fortaleza está ahí. Bueno, programar no es fácil, programar bien tampoco es fácil, evidentemente, pero los lenguajes orientados a objetos tienen la ventaja de que, ya lo iremos viendo más adelante, de que la forma de pensar está muy enfocada a cómo nosotros organizamos la información. Bien, nosotros vamos a ir creando pequeños programas. Al principio, los programas van a ser muy sencillos. Como ya comenté en la tutoría, lo que vamos a hacer es seguir una serie de etapas previas a la codificación. La codificación es importante, lógicamente, pero si somos capaces de realizar un buen análisis del problema y un buen diseño, la codificación va a ser mucho más sencilla y va a mejorar mucho también la fase de mantenimiento. Bueno, pues aquí nos aparece pues un ejemplo, ya lo iremos viendo, ya haremos más ejemplos sobre el entorno de cómo sería un programa en Java. Esto es muy escueto, aquí no se ve mucho realmente en este ejemplo que aparece aquí. Lo interesante es que si os fijáis, yo ya tengo, me aparece la palabra class. Class significa clase. Yo ya me estoy creando una clase. Si os fijáis, la clase va entre llaves. Eso significa que todo el contenido de aquí forma parte de ese elemento. Bueno, todas las clases van a tener una clase principal. La clase principal no tiene por qué llamarse como aquí aparece clase principal, puede llamarse como quiera. Ya veremos que la clase principal va a ser, por así decirlo, el punto de arranque del programa. Cada clase va a tener una serie de definiciones, una serie de elementos que vamos a incluir dentro de ella y de entre los elementos vamos a tener una serie de métodos. Ya veremos lo que es un método. Pues bien, vamos a tener obligatoriamente que tener un método que va a ser el método main. El método main va a ser el punto de ejecución realmente
del programa, de la aplicación. Es decir, cuando nosotros tengamos un proyecto y dentro del proyecto una clase principal y dentro de esa clase principal un método main, pues ese va a ser el punto en el cual se va a ejecutar el programa. Bueno, entornos de desarrollo de Java. Como he comentado antes, además de disponer de un JDK y un JRE, que por cierto lo habéis descargado de la página de la asignatura, pues nosotros tenemos que tener un tipo de aplicación que nos permita desarrollar el código. Esa aplicación no es obligatoria, ¿de acuerdo? No es obligatoria en el sentido de que para escribir las instrucciones yo puedo utilizar el bloc de notas de Windows, por ejemplo, pero lo que hacemos es utilizar lo que se denomina un IDE, un entorno de desarrollo. ¿Y qué es eso? Pues básicamente es, por decirlo de una manera sencilla, es una aplicación, ¿de acuerdo? Es un entorno que nos va a facilitar pues, lo que es la tarea de programación. Existen, vamos a avanzar un poquito más, vamos a avanzar un poco y después volveré. Vale. Existen diferentes tipos de entornos de desarrollo. Son aplicaciones, como digo, que nos facilitan mucho el desarrollo de la escritura. Son entornos interactivos. Cada vez que nosotros escribimos cualquier cosa, él automáticamente lo analiza, nos facilita mucho la tarea, nos avisa de los errores que estamos cometiendo, errores léxicos, sintácticos, semánticos. Y también muy importante, pues nos permite mejorar la productividad, pues por ejemplo a través de los atajos de teclado. Bueno, ¿cuántos IDEs existen? Pues existen muchísimos. Básicamente se agrupan en dos tipos de IDEs. En primer lugar tenemos aquellos entornos de desarrollo que tienen la etiqueta de software libre, es decir, software que en principio podemos emplear con total libertad. No tenemos por qué pagar ningún precio por adquirirlo ni por utilizarlo. Y luego tenemos los ID propietarios. Dentro de los segundos, pues son productos que están enfocados a nivel profesional. Hay que pagar una licencia por utilizarlas, pero incluyen pues una serie de ventajas con respecto a los de software libre. Bueno, dentro de los IDE de software libre destacan dos, que son NetBeans y Eclipse, son los más utilizados, tanto a nivel educativo como también a nivel semiprofesional o incluso profesional, ¿de acuerdo? Y dentro de los IDEs propietarios, pues tenemos algunos muy utilizados como JBuilder o JCreator, ¿vale? Ya comenté que a mí personalmente el que más me gusta es JBuilder. En su momento, hace años, trabajé profesionalmente con él y era bastante completo. Pero bueno, esto es cuestión de acostumbrarse, da exactamente igual. Simplemente pues una interfaz, el IDE es una interfaz que nos facilita el trabajo, ¿de acuerdo? Vamos a continuar por donde íbamos. Vale. El API de Java. Mirar, nosotros cuando utilicemos Java para realizar determinados tipos de funciones, lo que haremos será hacer uso de paquetes que ya se han desarrollado previamente. Por ejemplo, si yo estoy realizando una aplicación matemática y resulta que necesito calcular una raíz cuadrada, pues evidentemente yo no voy a implementar una función para hacer eso, sino lo que voy a hacer va a ser invocar al paquete correspondiente que incluya la función para calcular raíces cuadradas. Pues bien, de eso se encarga la API de Java. La API de Java es, por así decirlo, una especie de librería, entre comillas, que nos va a proveer de todas aquellas funciones comunes que nos hacen falta pues, para desarrollar los programas. ¿Vale? Bueno, no he comentado antes que cuando nosotros cuando nosotros eh, compilamos, mejor dicho, un código fuente, lo que hacemos es generar un fichero que tiene la extensión .class, ¿de acuerdo? Class, cuando veamos un fichero con la extensión .class, eso nos va a indicar que en su interior se encuentran los denominados bytecode. Bueno, aquí nos habla de la configuración de los entornos y nos habla, pues, nos comenta pues una serie de ficheros, javac.exe, java.s,
la variable de estado.bat. Mirar, todo esto está obsoleto, esto ya no se emplea porque con los IDE nosotros ya no nos vamos a tener que preocupar de trabajar con este tipo de elementos. Todo esto está integrado dentro del IDE. Yo recuerdo en su momento cuando teníamos que trabajar en línea de comando, entonces sí que teníamos que configurar todo esto, pero esto es un poco del pasado. Esto ya, digamos que lo podemos obviar, ¿de acuerdo? Bueno, aquí nos explica cómo se compilaría, este sería el proceso para compilar, invocaríamos a un ejecutable javac para compilar y para ejecutar un fichero, pues invocaríamos a Java, ¿de acuerdo? Ya os digo, todo esto lo dejamos pasar. Bueno, aquí nos aparece nuestro primer programa, ¿de acuerdo? Que lo veremos ya como primer ejercicio en el tema 2. Es un ejemplo que se suele poner bastante. Y aquí nos habla de los diferentes tipos de aplicaciones que podemos crear dentro de Java. Pues si os fijáis, bueno, hay más, pero bueno, básicamente se agrupan en ese tipo. En primer lugar tenemos las aplicaciones de consola, es decir, las aplicaciones que están pensadas para trabajar, digamos, para aprender lo que es el manejo básico de Java. No vamos a utilizar ningún tipo de entorno gráfico, sino que va a ser pues básicamente línea de comandos. Entonces al principio lo vamos a utilizar muchísimo. Las aplicaciones que hagamos vamos a trabajar en consola. Después tenemos las aplicaciones gráficas. Las aplicaciones gráficas son aquellas que nos permiten crear, pues eso, entornos que utilizan los conceptos de los interfaces gráficos de usuario, pues los botones, las listas, las ventanas, la barra de desplazamiento, en fin, ahí vamos a utilizar pues una serie de paquetes que van incluidos en Java, como son AWT, Swing, y sobre todo nos dedicaremos a JavaFX, que es la parte más interesante dentro de la parte visual. Y después nos habla de los applets, los servlets, los midlets. Bueno, los applets son pequeños programas que se incrustan en páginas web y que se ejecutan en el lado del cliente. Son pequeñas aplicaciones que, sin que nosotros lo sepamos, están corriendo cuando nosotros nos conectamos a un recurso en Internet. Después tenemos los servlets, que es el equivalente, pero dentro de la parte del servidor. Y después tenemos los midlets, que son pequeñas aplicaciones que están pensadas para elementos así muy específicos y los dispositivos móviles. Repito que nosotros vamos a trabajar al principio sobre todo con las aplicaciones de consola y después cuando ya conozcamos ya más o menos en profundidad Java, pues ya lo haremos haciendo uso de entornos gráficos, ¿vale? Al principio será muy sencillo. Bueno, NetBeans, como he comentado antes, es uno de los IDE más utilizados, tanto a nivel educativo como a nivel también profesional. Va a ser el que vamos a emplear para la realización de las prácticas. Fijaos que aquí esto está un poquillo obsoleto, nos habla del 7.0, yo subí el 12.4, de hecho hay gente que ya se ha descargado en lugar del 12.4 el 12.5, da igual, no hay mucha diferencia de un entorno a otro, cambia un poco la estética, pero el funcionamiento básico va a ser el mismo, ¿vale? NetBeans es un entorno potente, nos permite crear todo tipo de aplicaciones, aunque como estoy comentando, pues nosotros nos vamos a centrar en las aplicaciones en un principio a nivel de terminal, a nivel de consola, y después ya pasaremos a la parte, digamos, un poco más avanzada, que sería la parte gráfica. Bueno, en cuanto a la instalación y la configuración, no hay que comentar mucho, ya lo habéis hecho la mayoría con la primera práctica, todo esto podéis obviarlo, ¿de acuerdo? Todo lo que aparece aquí son enlaces que yo no puedo editar, no lo puedo tocar, es propiedad del ministerio, en fin, que sepáis que eso realmente no lo vamos a, no lo vamos a emplear, ¿de acuerdo? Bueno, y hasta aquí llegaría el final del tema. Con esto, con el primer tema, pues hemos situado un poquito la asignatura y a partir de aquí lo que toca en el tema 2 es empezar a ver conceptos del mundo de la programación, la parte de análisis, la parte de diseño y por último la parte de implementación, la parte de codificación. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar diferentes técnicas, vamos a hacer uso del pseudocódigo, de los diagramas de flujo, de los organigramas, etcétera, etcétera, y iremos alternando esas técnicas formales con con lo que es la codificación, ¿de acuerdo? Entonces ya a partir del tema 2 ya nos vamos a meter de lleno en el entorno de desarrollo, en el NetBeans y vamos a empezar a crear pequeñas aplicaciones.